deseas saber más? Un podcast sobre la política valenciana con Chimo Aguar y Marta Gozalvo. Hola, bienvenidos a Deseas saber más, un programa presentado por un servidor, Chimo Aguar, redactor de Política de Valencia Plaza, y en el que me acompaña mi compañera periodista, redactora también en la sección de Política de Valencia Plaza y experta en periodismo parlamentario, Marta Gozalvo. Hola, Marta. Hola, Chimo. En este espacio vamos a diseccionar algunas de las noticias que hemos publicado en el diario y que pues generalmente no son demasiado comprensibles porque entre que no nos explicamos muy bien y que la política es algo complicada, pues creemos que esto requiere de explicaciones adicionales. Y bueno, es un método que ponemos en marcha en este podcast para que la gente se entretenga un poco y de paso, pues si consigue entender algo más de la política, pues mejor para todos, que al final recuerden que, como yo digo, los políticos son esas personas que ustedes no conocen vestidas de traje que toman decisiones sobre su vida. Así que, pues mucho mejor que sepan qué narices están haciendo. Esta semana vamos a abrir con una de las noticias publicadas por mi compañera Marta Gozalvo, en concreto, a tenor, ¿no?, de los resultados electorales, ¿no?, y de la nueva composición que se producirá en les Corts Valencianes, una fotografía del Parlamento valenciano de la que se desprende una mayor igualdad entre los bloques, ¿no?, que dificulta pues que los diputados se peleen las sesiones, básicamente. La noticia de mi compañera se titulaba "Prohibido hacer novillos en 4 años en les Corts". Y mi primera pregunta no puede ser otra que ¿hacían novillos los diputados, Marta? Bueno, ninguno va a aceptar que hacía novillos, pero sí que es verdad que se han producido situaciones como alguno salía al baño, se iba a almorzar, a fumar, o incluso alguno estaba de baja o se ha puesto malo. Situaciones que han hecho peligrar algunas de las votaciones. En la pasada legislatura, PSB, Compromís y Podemos sumaban 54 escaños y el bloque de derechas, o la oposición, Ciudadanos y PP, sumaban 45. La distancia entre ambos bloques era mucho mayor y la comodidad para afrontar las votaciones era mayor que la que se va a tener en la siguiente, a fumar o ir al baño, que la que se va a tener en esta legislatura, porque PSPB, Compromís y Podemos ahora suman 52 escaños frente a 47. Esto significa que van a poder ausentarse como muchísimo en cada sesión parlamentaria 4 diputados del bloque de izquierdas, porque si se ausentan 5 se va a producir un empate en las votaciones siempre y cuando en el bloque de derechas no haya faltas también. Pero espera, Marta, vamos a profundizar un poco en esto que me interesa. Cuando decimos novillos y hablamos de almorzar, ir al baño, ir a fumar, a ver, en les Corts, para que lo entienda la gente, ¿no? Ahí cuando vas a votar suena una campanita, ding, ding. Durante aproximadamente 10 minutos. 10 minutos, vamos, que aunque estés en la otra punta del edificio, te da tiempo a llegar. Tiempo a ir. El problema es que hay gente que no está en el edificio. A ver, se han producido situaciones como que en la pasada legislatura, en verano, se tenía que votar una reforma de una ley, en concreto la del Consell Audiovisual, en la que PSPB, Compromís y Podemos estaban de acuerdo, con lo cual su amplia mayoría daba para sacar adelante esta reforma, pero sin embargo ese día fallaron bastantes diputados, entre ellos diputados que a la vez son consellers. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, de hecho la votación no salió adelante. Perdió la votación. Exacto, se perdió la votación. Y eso generó bastante malestar porque la iniciativa había sido propuesta por Podemos, socio parlamentario en aquel momento fuera del gobierno. Y en esta legislatura pues se debe aprender un poco la lección. Claro, supongo que ahí llegan esos momentos de tensión de, claro, como era iniciativa mía, exacto, te daba igual, te has ausentado y ahora me has fastidiado a mí la iniciativa. En esta legislatura, a priori, pues eso es más probable que suceda por la poca distancia que tienen ambos bloques. Entonces, bueno, pues una de las estrategias que se podría adoptar es que los diputados no puedan a la vez ser consellers. Es decir, en el futuro gobierno que se constituya, pues probablemente una de las directrices que se adopte es que los consellers no sean diputados, porque los consellers a lo largo de la legislatura sí que es verdad que se propusieron priorizar la agenda parlamentaria a su agenda de gestión, pero sí que se han ausentado en numerosas ocasiones en los plenos, sobre todo en votaciones de temas menores, que ha hecho que pues otros partidos se molesten, incluso Podemos. Entonces, en la pasada legislatura, de un total de 10 consellers, habían 4 que eran diputados a la vez, y en esta legislatura, si eso se produce, si de los consellers que salgan
5 son consellers y se ausentan en alguna sesión, pues podrían hacer peligrar votaciones importantes. A una coordinación de agendas de, vas a faltar tú, voy a faltar yo. Claro, eso te obliga bueno, en el pleno de la semana que viene se va a votar la ley, por ejemplo, una ley que quedó pendiente, la ley del juego. Es una ley que impulsó el gobierno y que no salió adelante porque se terminó la legislatura, porque se adelantaron las elecciones. Entonces, el día que se vaya a votar esa ley, los consellers que sean diputados, si es que lo son, tienen que saber que no pueden faltar en toda la mañana o en toda la tarde o en ese punto. Luego las votaciones que no les interesen, pues igual hay más libertad para ausentarse, pero no para las votaciones que les interesen, sobre todo las... Exacto, que los horarios más o menos se sabe cuándo se va a votar algo, pero a veces no se cumple a rajatabla. Claro, cada punto pues depende con la celeridad con la que se trate, puede durar 1 hora o puede durar 1 hora y media, pero no se sabe con exactitud. Entonces, pues bueno, pues los grupos van a tener que coordinarse bien para que no haya ausencias que hagan peligrar las leyes que impulse el gobierno o las leyes que impulsen los propios partidos que apoyan al gobierno o que forman el gobierno desde las Cortes. Claro, pero yo me imagino que esto no afectará a todos los consellers, porque claro, se me haría muy raro que el presidente o Mónica Oltra tuvieran que... Probablemente la directriz que se tome es que el presidente, que a priori será Ximo Puig, y Mónica Oltra, por ejemplo, puedan mantener Mónica Oltra puedan mantener su acta de diputados, pero el resto de consellers que a su vez hayan sido electos como diputados por ir en las listas, pues probablemente se les haga elegir entre una cosa u otra y deban renunciar a esos escaños, a esas actas, para pues que cuando se aborden las votaciones haya una mayoría parlamentaria del Botànic. Ahí, claro, la gente se preguntará también, bueno, ¿cuál es el drama, no? Pues que dejen el escaños y van a ser consellers total, ¿qué más les da? Claro, pero es que aquí hay que profundizar, esto valdría para otro programa, porque aquí hay que profundizar en por qué quiere ser conseller y a la vez diputado. Esto es porque dentro de los partidos políticos siempre es importante que los consellers tengan un acta. ¿Por qué? Porque ser conseller al fin y al cabo es, digamos, un nombramiento que se hace desde el gobierno y tú puedes perder la simpatía de tu jefe de filas o simplemente hacerlo mal, ¿no? Y te pueden tirar, digamos, del consejo. Te pueden cesar, claro. Exacto. Y si eres diputado a la vez... Eso no puede suceder. Exacto, aunque te tiren del consejo... El acta es personal, exacto, y tú mantienes tu puesto y por lo tanto tu sueldo. Exactamente, muy bien. Bien, Marta, veo que has cogido el concepto a la perfección de por qué es guay ser diputado y a la vez ser casi conseller. Más que ser conseller. Bueno, es que conseller mola mucho, pero claro. Sí, tienes mucho protagonismo y mola porque estás dirigiendo estás dirigiendo un área de gobierno y es importante, pero tener un acta te garantiza tener un sueldo durante 4 años. Yo te voy a decir una cosita a ti también. A ver, tú esta semana nos contabas que las consellerías, el número de consellerías, mientras en la legislatura pasada fue de 10, en esta debería aumentar. ¿Por qué tienen que aumentar las consellerías? Pues sí, en la noticia de que Ximo Puig, el probable de nuevo presidente de la Generalitat, se enfrenta a una particular revolución del Consell con el Botànic 2, explicamos un poco esta circunstancia, ¿no?, del aumento, del probable aumento de consellerías. Esto se debe, esto no es que me lo haya dicho nadie y digo, ¿qué fuentes tengo? Soy un gran periodista, es bastante de lógica, ¿no? Entonces, aparte que Puig ya ha admitido alguna vez en alguna entrevista que quiere rediseñar el gobierno y que no se cierra a ese aumento de consellerías. La gente tiene que entender que ahora el Botànic, es decir, PSOE, Compromís y Unides Podem, van a estar las tres fuerzas en el gobierno porque Podemos no estuvo en la pasada legislatura. Entonces el gobierno solo formaba PSPB y Compromís. Y ahora se va a sumar al gobierno Unides Podem, que es Podemos y Izquierda Unida. Es decir, son dos formaciones que han confluido en una para las elecciones. ¿Esto ¿en qué cambia? Claro, si antes tenías 10 consellerías, tú podías hacer 5 y 5, pero ahora hay un nuevo socio que quiere entrar, dejadme entrar. Y entonces necesitará también unas áreas de gobierno. Ahí, claro, nadie le gusta perder áreas de influencia y de poder, ¿no? Entonces lo normal ante eso es aumentar las áreas. Y con más representación entiendo que el PSOE. El claro. PSOE ha pasado de tener 23 escaños a tener 27, con lo cual entiendo que el PSOE
en ese diseño tendrá una mayoría. Claro, ahí aquí el problema siempre es que en una coalición, ¿no?, el partido mayoritario, que en este caso es el PSOE, ya lo era en 2015, en las elecciones de 2015, y ahora lo ha sido aumentando la ventaja, siempre quiere tener más consellerías que digamos, sus socios. Esto es como la Fórmula 1, que son compañeros de equipo, pero tu primer rival es tu compañero de equipo en la Fórmula 1, pues los primeros rivales son los socios. Y ahí el PSPB siempre que tiene una mayoría. ¿Por qué? Pues en este caso, en este último caso hemos visto del adelanto electoral que Ximo Puig necesitó imponer su voto de calidad en el Consell, es decir, para adelantar las elecciones necesitó una mayoría. Una mayoría, ¿no? Entonces, no la tenía porque eran 5 consellers de un color, ¿no?, del PSOE, y 5 de Compromís, con lo cual su condición de presidente le permitió hacerlo, pero lo lógico es que para el PSOE, ¿no?, es tener más consellerías que Compromís y Podemos juntos, ¿no? Ese voto de calidad, expliquemos, bueno, que es que el presidente, al ser presidente, su voto vale doble. Entonces, en una votación de 5-5 desempata. Y adelanta las elecciones, que es lo que hizo, pese a la posición de Mónica Oltra. Bien, ¿por qué decimos que van a aumentar las consellerías? Si entra una nueva formación, como es Unides Podem, pues si entra con una consellería, si entra con 2 consellerías, que podría ser lo lógico, porque al final sus 8 escaños son necesarios, ¿no? Ahí, si Compromís tiene 4, ¿no?, 4 y 2 son 6, pues el PSPB deberá tener 6, igualar, o 7, incluso, si quiere aplicar esa superioridad que las urnas le han ¿Y podría dado. tener uno solo? ¿Podemos, o al estar integrado Unides Podem por Esquerra Unida y Podem? Claro, hay una situación, aquí es donde vamos a ver, es lo bonito de la negociación, ¿no? Al final los votos de Compromís y Unides Podem son necesarios. Es decir, nadie quiere romper la baraja, pero si tú les ofreces algo que no sea acorde con lo que ellos consideran, se puede bloquear las negociaciones. Yo pienso que Unides Podem, pues si tiene 8 escaños, pedir 2 consellerías en un gobierno de 12-13 consellerías sería bastante proporcional. De hecho, no saca la proporción, pero debe ser por ahí, ¿no?, más o menos. Entonces, a mí no me parecería una concesión extraña, ¿no? Pero siempre, claro, manteniendo esos números de superioridad para el PSPB, con lo cual, por obligación tienes que aumentar el número de consellerías. También puede ser que Compromís pudiera perder una, porque ha bajado un poco sus resultados. Pero de la misma manera también se puede plantear en la negociación y decir, no, yo quiero las 5 que tenía. Pero si las 5 que tenía y 2 de Podemos son 7, con lo cual el PSOE tiene que tener 7 y nos iríamos a 14 consellerías y no las 10 que había esta legislatura. Pues no sé, quiero decirte, si no tienes ninguna pregunta más, Marta. No, me ha quedado claro que Podemos a priori debería tener 2. Sí, con lo cual ya aumentan el número de consellerías porque es muy difícil que Compromís descienda y que el PSOE no ejecute, digamos, su superioridad en las urnas con alguna cartera más de las que tenía hasta ahora. Los números a priori, es decir, la suma Compromís, Unides Podem, no deberían ser mayores de los que va a tener el PSOE, porque sus escaños son superiores a los que suman estos otros 2 grupos parlamentarios, ¿no? Joder, desde luego, lo podías haber resumido tú al principio y nos hubiéramos ahorrado este podcast. Gracias, Marta. Gracias, Chimo. Se despide Ximo Aguar, redactor de política de Valencia Plaza, con esta edición de Desea saber más. Hasta pronto. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.